comunicada con nosotros de Hacemos Coalición Federal. Hola, diputada, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, a Mauro y a Camila. ¿Qué Bueno, tal? muy bien, gracias por atendernos. Obviamente estamos siguiendo el tema de todo lo que sucedió ayer en la Cámara de Senadores, que venía de diputados con la ley bases y demás. ¿Qué es lo que... Primero sus sensaciones de lo que pasó en el Senado, si tiene alguna posición tomada sobre, por un lado, cómo se dio la sesión, que ahí también me parece que hay muchos puntos para analizar, lo mismo que pasó en diputados, cuestiones de la práctica legislativa me refiero, ¿no? Digo, rechazando mociones de algunos legisladores, y después también de cómo se fue dando el hecho de los cambios en la ley, algunos que primero iban a dar quórum, después no, después se fueron. Digo, ¿esto cómo lo analizás, Mónica? Bueno, nosotros con Esteban Paulón, que venimos del socialismo, votamos en contra de la ley base y creemos que sustancialmente no cambió el contenido en la ley base, sino que se hicieron algunos cambios en senadores, pero quedó con el mismo contenido, fundamentalmente en una alta delegación de atribuciones al presidente y en una serie de acciones que benefician, sobre todo en la ley bases, a los sectores más concentrados de la economía. Bueno, desde ese lugar creo que no ha cambiado, si bien creo que el debate fue muy importante porque desnudó lo que nosotros quizás en diputados comenzamos a mostrar en la delegación de funciones, pero se hizo más claro en la discusión del RIGI, que era un régimen que no tenía en cuenta el desarrollo económico del país, a las pymes. Bueno, me parece que fue muy importante el debate, si bien creo que ha primado la idea, que creo que prima en la política hoy la idea de que hay que darle esta herramienta al presidente para que pueda gobernar. Yo difiero de esa mirada, pero creo que es lo que prima, por eso ayer lo que hemos visto entre ausencias, abstenciones y quórum es acciones que se hacen en las cámaras colegiadas, absolutamente legítimas, pero para que la ley finalmente salga y darle ese instrumento al presidente. Digo, difiero, conceptualmente difiero, entiendo que son las reglas del juego democrático, pero difiero porque creo que a un presidente que ha venido a plantearnos prácticamente la destrucción del Estado, le estamos dando no solo superpoderes, sino como no tenemos presupuesto, también un cheque en blanco. Así que puede hacer lo que quiera con los recursos, le ha quitado a este Congreso, o le va a quitar a este Congreso una función fundamental si se fortalece esa delegación, que ya ha sido votada también en ambas cámaras, y obviamente tengo la preocupación de que todas las herramientas que ha usado el presidente, la cantidad de DNU, van en detrimento de fortalecer un sistema republicano y un sistema que fortalezca el federalismo fiscal. Así que bueno, tendremos en diputados el dictamen y lo analizaremos. En principio creo que es una ley que no ha cambiado sustancialmente, si bien creo que ha sido positivo que él se ha quitado algunas cosas, como el impedimento de moratoria. Muy probablemente en diputados quieran reponerse las cosas que en senadores se han quitado. Ahí quiero ir porque el gobierno desde un principio parecía muy reticente a que se incorporen cambios y en las últimas 24 o 48 horas entraron todos los cambios. Parecía lo más importante era que obviamente se apruebe. Digo, como vos venís diciendo, Mónica, no cambios sustanciales, pero sí algunas cuestiones que tuvo que entregar el gobierno nacional, que se lo vio muy, bueno, yendo muy al frente para que esto salga, y de hecho también con lo que sucedió en la calle, ¿no? Con la represión que hemos visto en el día de ayer, con la imposibilidad de los senadores de salir a ver qué pasa, ni siquiera se quiso interrumpir o hacer un cuarto intermedio. Y todo este ímpetu para que no tenga cambios y después la voluntad para cambiar con tal de que salga, esto tiene que volver a la Cámara de Diputados. ¿Puedes contarlo vos cómo es ese mecanismo que va a ingresar y qué es lo que te parece también si finalmente se va a insistir con el dictamen original?
Bueno, entiendo por la votación que hubo en diputados, que por mayoría salió la ley original, que muy probablemente se quiera insistir con la ley original de diputados. Más allá de rescatar algunos cambios, y lo vuelvo a decir, poner en debate y algunas modificaciones que han sido importantes, en diputados, el incorporar la idea de pymes en el RIGI, por supuesto que no en forma suficiente, el extraer el corte de moratoria. Bueno, yo creo que en diputados, viendo los resultados que ha habido, más bien va a primar la idea de volver al dictamen original, lo discutiremos en la comisión, pero hoy lo único que puede hacer diputados es aceptar o no el dictamen del Senado, y en ese camino, si no acepta el del Senado, insistir con el de diputados. En ese caso, todos los mecanismos que se habían modificado, como sacar algunas empresas, recordemos que esta ley comenzó con 41 empresas a privatizar, salió de diputados con 10 o 11, vuelve con 9, hay como una negociación a ver qué privatizamos. La verdad que creo que el gobierno lo ha expresado, tiene la idea que el Estado no sirve, así que va a privatizar todo lo que pueda, o le dejemos. En ese aspecto, darle esta delegación de atribuciones, hay que ver en qué límites el presidente las usa, dado su visión, ¿no?, que lo ha expresado con claridad. Así que muy probablemente, diputados, lo que se discuta es si se insiste con el dictamen original o se acepta el de senadores. Particularmente nosotros con el diputado Paulón, la diputada de la Sota, que pertenecemos a lo que hacemos, pero que hemos expresado claramente nuestras diferencias, bueno, entiendo que vamos a rechazar esta ley que no viene a modificar sustancialmente el desarrollo económico de las pymes, que obviamente no responde a una división de poderes en una república, que no tiene ningún contenido federal. Y bueno, analizaremos cómo quedó, pero entiendo que los cambios, por lo que ayer pudimos escuchar, no han sido sustanciales. Tengo una gran preocupación en lo que ha pasado en las afueras del Congreso, por varios motivos. Obviamente porque creo en el derecho legítimo de expresarse, como lo han hecho, bueno, actores sindicales, por ejemplo, con claridad, en que se han encontrado con un hecho de provocación violenta, que creo que hay que investigar. Entiendo que hay una violencia que no se está investigando y que tenemos que saber de dónde viene, porque no aporta a las manifestaciones pacíficas, que creo son lo que debe estar protegido, que un grupo de violentos, muy minúsculo por lo que uno ve, pueda hacer los destrozos que ha hecho, y donde el propio pueblo que está manifestando se aleja de esos hechos de violencia y no participa la policía para reprimirlos. Es un hecho que creo que es muy preocupante para el futuro de nuestro país, donde poder manifestarse debe ser un hecho de libertad y también de tranquilidad. La verdad que por supuesto me solidarizo con los diputados que han sido agredidos, igual que el periodista que ha sido agredido en su móvil de transmisión. La verdad que son cuestiones de violencia que deben ser investigadas y aclaradas. Creo que están en un lugar de sospecha de actores que se meten en estas manifestaciones pacíficas y provocan destrozos para después decir, como ha dicho, la barbaridad que ha dicho la oficina del presidente, que esto es terrorismo o golpe de Estado. Creo que son cuestiones que se relacionan. Alguien que genera violencia y una visión absolutamente incorrecta de llamar estos hechos de violencia terrorismo o golpes de Estado, para de esa manera justificar mayores hechos de represión y violencia. Sí, ahí, bueno, es otra de las cuestiones que se dio en el día de ayer, ¿no? Esto de llamar terroristas a los manifestantes e insistir en que querían generar un golpe de Estado. Realmente, ¿por qué pensás que se construye ese tipo de relato? Digo, porque a ver, cualquiera puede decir que no se ajusta a la realidad el comunicado del gobierno. ¿Pensás que es la realidad que ve el gobierno o pensás que es justamente un relato de ese tipo?
No, creo que el gobierno que está aplicando, como lo dice el propio presidente, un ajuste inusual en el mundo, lo plantea él así, único en el mundo en este tiempo, sabe que va a haber un reclamo legítimo de distintos sectores de la población. Y ante eso creo que prioriza poner cualquier tipo de reclamo. Por eso digo que hay que investigar de dónde vienen los actores de violencia y obviamente investigarlos y hacerlo público. Hay muchas fotos y mecanismos para investigarlo. A mí me parece que es imprescindible que eso se haga para que después cualquier manifestación de inconformidad, como puede ser la de la universidad hace poco, del financiamiento universitario o de los gremios o de algún sector, sea tildado como golpista. Y a mí me parece que vivimos en democracia, todos los gobiernos han tenido manifestaciones de disconformidad de muchas medidas, algunos más y algunos menos, y me parece que no permitir, obviamente, y vuelvo a decir, cuestionando absolutamente los actos de violencia, no permitir la expresión es un hecho que debilita la democracia y pone en juego también la posibilidad de las personas a expresar. Entonces, ponerlo en términos de terrorista, golpe de Estado, cualquier cosa que se hace, me parece que es anticipar una actitud represiva y una actitud de falta de posibilidad de expresarse que es el comunicado de la oficina del presidente, que quiero recordar que con el Esteban Paulón hemos pedido quién es la oficina del presidente, porque no sabemos de quién depende, ni qué presupuesto tiene, ni cuántos funcionarios tienen en esa oficina, no sabemos si de ahí salen la cantidad de trolls que cada vez que planteamos una posición nos atacan. La verdad que sería muy interesante saber quién está atrás de la oficina del presidente de la República Argentina, pero bueno, es el que hace la información oficial, inclusive atacando públicamente a diputados y diputadas que no tenemos la misma posición que el gobierno. Diputada, usted, estamos hablando con Mónica Fein, del bloque de Hacemos Coalición Federal, fundamentalmente referenciada en el socialismo, de Santa Fe. Y se dice que las cámaras de senadores son las que representan las provincias, pero bueno, obviamente también en diputados hay representantes de las provincias. ¿Entendés la postura de algunos senadores que quisieron sacar el mayor provecho para su provincia o incluso algunos para algún propósito personal o con respecto al gobernador de su territorio? Por sobre la convicción o poder acompañar algunas cuestiones en las que no estaban de acuerdo a costa de esto? Bueno, Mauro, sacando las cuestiones personales que por supuesto me parecen absolutamente reprochables y las rechazo, las cuestiones hacia las provincias, lamentablemente es un hecho que hace muchos años viene pasando en Argentina y que se ha instalado por la concentración de recursos que tienen los gobiernos nacionales y que cada vez que hay un debate aprovechan de esos recursos concentrados. Digo, los gobiernos nacionales de Cristina, de Macri, de Alberto, han utilizado esos recursos para tratar de captar el voto de senadores o de diputados a cambio de obras, a cambio de recursos económicos. La verdad que no es un tema nuevo, que hace que sea más grave ahora porque ni tenemos presupuesto, es decir, no conocemos cuál es el presupuesto y cómo se está ejecutando. Hay mayor concentración de recursos en el gobierno nacional y mayor discrecionalidad para discutir gobernador por gobernador, castigando a la gente de último, porque un gobernador puede tener una decisión a favor o en contra, pero ahí viven ciudadanos, ciudadanas que tienen derecho a igualdad de derechos. Así que lo veo con gran preocupación, no que se debata que vuelva la obra pública a las provincias, sino que se debata a partir de la necesidad de la obra pública para generar infraestructura, para generar trabajo, no a las provincias afines darle obra pública. No es nuevo, y quiero decirlo porque no puedo decir que lo ha inaugurado el presidente Milei. Lamentablemente, este es un hecho que viene repitiéndose en la política argentina y que habría que desterrarlo. ¿Cómo? Como una coparticipación más transparente y más clara hacia las provincias, donde no se pueda negociar semejante cantidad de recursos a partir del apoyo no de un voto. Espero que podamos hacerlo en los próximos presupuestos y dejemos de tener esos mecanismos de
de billetera que lamentablemente se dan en nuestro país y que nunca están claros en la votación, pero que siempre están presentes en temas de este tipo y le quitan obviamente seriedad y responsabilidad a lo que estamos votando. Sí, yo lo que siento es que hay como una naturalización de ese tipo de actos, por lo menos durante este gobierno, ¿no? Que lo que era mal visto como una negociación o como el famoso toma y daca de la política, hoy se ha naturalizado esto. Sí, quizás se hace a la luz del día y antes se hacía mucho más en lugares cerrados y además vuelvo a repetir, con mucha mayor discrecionalidad. Por eso rechazamos desde ya las delegaciones, las atribuciones a un presidente. Es decir, no tiene presupuesto, tiene los recursos que él quiera, a disposición como quiera, con facultades delegadas, no necesita prácticamente el Congreso, puede gobernar en una única persona y discutir a qué provincia sí, a qué provincia no, va a cumplir con las funciones que le corresponde a un gobierno nacional. Realmente es un estado de debilidad, espero que lo podamos modificar con el próximo presupuesto y podamos darle mayor transparencia a los mecanismos de coparticipación. Mientras tanto, bueno, discutiremos otra agenda que también está en el Congreso, que es el financiamiento educativo, el financiamiento del FONIT, la movilidad jubilatoria. Espero que también este Congreso tenga una agenda propia que dé respuestas a los problemas que está teniendo la sociedad. Lo último, Mónica, agradeciéndote por este tiempo y también para dejar un poco en claro y hacer una conclusión. ¿Qué es lo que pensás que puede llegar a pasar en la Cámara de Diputados con las modificaciones que se han hecho en la ley bases cuando se trate? Digo, si va a pasar por comisión, si se va a tratar sobre tabla, ¿cómo pensás que se puede dar a partir de ahora esto? ¿Y qué es, si en base a no sé si información o lo que podés intuir, qué es lo que pasaría dentro de la Cámara si se va a insistir en que no haya cambio fundamentalmente? Bueno, yo entiendo que debería ir a las comisiones, son 3 comisiones, presupuesto constitucional y legislación general, las que trataron este proyecto de ley, debería volver a lo del Senado para observar todas las modificaciones que se hicieron y a partir de ahí sacar dictamen e ir al recinto, un dictamen que supongo puede ser dividido, ¿no? Algunos puede ser que ratifiquen lo que venga del Senado, otros de diputados y otros que rechacen ambos proyectos. En ese camino estaremos en los próximos días trabajando. Creo que va a ser importante seguir discutiendo el funcionamiento del Congreso y quiero rescatarlo porque más allá de esta ley, el Congreso discutió, el Congreso funciona y el Congreso tiene que empezar a discutir de cara a la ciudadanía sobre los problemas que tiene, que son muchos, que estamos en un momento sumamente difícil. A mí me toca presidir pymes y la verdad que recibo todo el tiempo pymes que están en situación muy grave en nuestro país y no aparecen en la agenda, igual que el tema educativo, igual que el tema de salud, gravísimo. Hemos citado en la Comisión de Salud, de la que también forma parte, a la ministra de Capital Humano, para que nos explique no solo lo de alimentos, que es gravísimo, hay hambre, si hay hambre es crimen, y obviamente también que nos explique qué ha pasado con el tema de salud, si bien el sistema, la oficina, no depende más de ella, la verdad que la falta de medicamentos oncológicos es un tema que tiene que explicar y obviamente queremos discutir con el Ministro de Salud cómo va a regularizar esa situación. Ahora sí, lo último, porque a partir de todo esto que nombrás, ¿pensás que esta ley, tal como se sancionó, puede resolver alguno de estos problemas que estás describiendo? No, creo que esta ley no viene a resolver estos problemas, pero creo que tenemos un Congreso muy activo, donde están funcionando todas las comisiones, donde la verdad que está un alto compromiso de todos los sectores a darle un funcionamiento al Congreso y exigir respuestas y tener su propia agenda. Ojalá podamos construir esa mayoría para que estos temas, que son los que le preocupa a la sociedad, los alimentos, la salud, la educación, el desarrollo productivo, la generación de empleo, sean la agenda que tenga nuestro Congreso. Obviamente vamos a impulsar como socialistas esos temas que creemos que son los importantes para nuestro país. Muchas gracias, diputada. Un saludo. A ustedes. Mónica Feim, diputada nacional, le hacemos Coalición Federal.